Ha llegado el momento de presentarte este espacio, el libro de la vida. Continuamos con el Nuevo Testamento y hoy llegamos al libro de los Hechos. El libro de Hechos fue escrito para tener un registro de la historia de la iglesia primitiva. El énfasis del libro es la importancia del día de Pentecostés y al ser investidos de poder para ser testigos eficaces de Jesucristo. El libro de Hechos registra a los apóstoles siendo testigos de Cristo en Jerusalén, también en Judea, Samaria y el resto del mundo circundante. Este libro arroja luz sobre el don del Espíritu Santo, quien da poder, nos guía, nos enseña y actúa como nuestro consejero. Al leer el libro de Hechos somos iluminados y animados por los muchos milagros que fueron realizados durante este tiempo por los discípulos, entre ellos Pedro, Juan y Pablo. El libro de Hechos enfatiza la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y la transformación que ocurre como resultado de conocer a Cristo. También hay muchas referencias sobre aquellos que rechazaron la verdad que los discípulos predicaban acerca del Señor Jesucristo. El poder, la avaricia y muchos otros vicios del diablo son evidenciados en el libro de Hechos. En este libro encontramos versículos clave. Versículos que seguramente hemos leído muchas veces, nos han compartido, hemos escuchado. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otro versículo conocido está en Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otro versículo que seguramente conoces, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El libro de Hechos proporciona la historia de la iglesia cristiana y la expansión del Evangelio de Jesucristo, así como la creciente oposición al mismo. Aunque muchos siervos fieles fueron usados para predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo, Saulo, cuyo nombre fue cambiado a Pablo, fue el que tuvo más influencia. Antes de ser convertido, Pablo se complacía en perseguir y en matar a los cristianos. La dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco, situada en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 31, es un punto culminante del libro de Hechos. Después de su conversión, él se fue al extremo opuesto en su amor por Dios y en predicar su palabra con poder, fervor y el Espíritu de Dios vivo y verdadero. Los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos en Jerusalén, también en Judea y en Samaria, como hemos mencionado, y hasta lo último de la tierra. Incluidos en la última sección están los 3 viajes misioneros de Pablo, sus juicios en Jerusalén y en Cesarea, y su viaje final a Roma. El libro de Hechos actúa como una transición entre el antiguo pacto de la observancia de la ley y el nuevo pacto de la gracia y la fe. Esta transición es apreciada en muchos eventos claves del libro de Hechos. Primero hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo, cuya función principal en el Antiguo Testamento era el ungimiento externo del pueblo de Dios, entre ellos Moisés, Otoniel, Gedeón, Saúl. Después de la resurrección de Jesús, el Espíritu vino a vivir en el corazón de los creyentes. El Espíritu se mora en el hombre y es un don de Dios para aquellos que vienen a Él en fe. La conversión de Pablo fue un ejemplo dramático de la transición del antiguo al nuevo pacto. Pablo admitió que antes de conocer al Salvador resucitado, él era el más celoso de los israelitas, siendo irreprensible en cuanto a la justicia de la ley, llegando a ser tan extremista como para perseguir a aquellos que enseñaban la salvación por gracia a través de la fe en Cristo.
Pero después de su conversión, él se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas eran inútiles, diciendo que él los tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo ni propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora nosotros también vivimos por fe, no solo por las obras de la ley, para que nadie se gloree, como dice Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. La visión de Pedro del lienzo en Hechos capítulo 10, versos del 9 al 15, es otra señal de la transición del antiguo pacto, en este caso de las exclusivas leyes dietéticas de los judíos, también a la unidad del nuevo pacto de judíos y gentiles en una sola iglesia universal. Los animales limpios, simbolizando a los judíos, y los animales inmundos, simbolizando a los gentiles, fueron declarados ambos limpios por Dios a través de la muerte sacrificial de Cristo. Dejando de estar bajo el antiguo pacto de la ley, ahora ambos están unidos en el nuevo pacto de la gracia. Todo esto a través de la fe en la sangre derramada de Cristo en la cruz. Para terminar, lo vamos a hacer con la aplicación práctica. Lo que hemos mencionado tiene una aplicación práctica y con esto queremos terminar con este espacio. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias cuando Él los llena de poder a través de su Espíritu Santo. Dios toma un grupo de pescadores y los utilizó para poner al mundo de cabeza. Dios toma a un asesino aborrecedor de cristianos y lo cambió en el evangelista cristiano más grande, el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Dios utilizó la persecución para producir la difusión más acelerada de una nueva fe en la historia del mundo. Dios puede y hace lo mismo a través de nosotros. Él ha cambiado nuestros corazones y los ha llenado del poder del Espíritu Santo. Nos ha dado la pasión por difundir las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Si tratamos de hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Al igual que los discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, debemos esperar a ser llenos del poder de Dios y entonces ir en su poder a cumplir la gran comisión, esa gran comisión que hemos escuchado y que Jesús nos comparte en Mateo capítulo 28. Hoy en 30 más 30, el libro de Hechos. Radio Solidaria, una radio comprometida.